A veces, el cine inspira crímenes en la vida real. Pero, por suerte, el caso más habitual es el opuesto, y son las películas las que se nutren de los titulares más morbosos. Algunas de estas cintas recurrieron a las historias paranormales, y otras se alimentaron de lo peor de la naturaleza humana. Las hay que exageraron sus referencias para hacerlas más espectaculares, mientras que también abundan las que se mantuvieron fieles a las fuentes o en algunos casos optaron por excluir los detalles más morbosos. Pero todas ellas reflejan sucesos que, si tienes muy mala suerte. 10. La matanza de Texas 1973. La película Un grupo de veinteañeros de excursión se topa con una familia de palurdos psicópatas y caníbales. El más inquietante de todos ellos, Caracuero, lleva una máscara y ropas fabricadas con la piel de sus pasadas víctimas. Y una sierra mecánica más grande que él, también. La historia real. ¿Sabías que La matanza de Texas, El silencio de los corderos y Psicosis comparten la misma fuente de inspiración? Hablamos de Ed Gein, un agricultor de Wisconsin aficionado al robo de tumbas, a la taxidermia disecando cuerpos humanos y a otros macabros trabajos. Eso sí, a diferencia de Caracuero, Norman Bates y Buffalo Bill, Gein solo fue responsable de 2 asesinatos, obteniendo la mayor parte de su material a partir de cadáveres frescos. 9. Tiburón 1975. La película Un gigantesco tiburón blanco Bruce, para los amigos organiza un buffet libre de bañistas en la turística isla de Amity, mientras el sheriff Roy Scheider intenta clausurar las playas y Steven Spielberg sienta las bases del blockbuster contemporáneo. La historia real. Peter Benchley, autor de la hoy olvidada novela original, basó su historia en un caso ocurrido en Nueva Jersey en 1916. Tras la desaparición de al menos 5 bañistas, un pescador halló restos humanos en el estómago de un escualo de los grandecitos más de 2 metros de longitud. Pese a que aún se especula sobre si dicho tiburón fue el responsable de todas las muertes, lo cierto es que éstas cesaron desde entonces. 8. Terror en Amityville 1979. La película. James Brolin, el papá de Josh y la futura novia de Superman, Margot Kidder, se mudan junto a sus hijos a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple. Por supuesto, una vez instalados empiezan a ocurrirles desgracias de todo tipo, entre las que podemos contar 9 secuelas, 9, y un remake bastante pobre fechado en 2005. La historia real. El libro en el que se basó Terror en Amityville recogía las peripecias, supuestamente auténticas, de la familia Lutz, que solo aguantó 28 días en una mansión colonial comprada por la friolera de 2,5 millones de euros ajustados en 1975. Olores pestilentes, comportamientos compulsivos en los niños y en los adultos, una enigmática habitación roja de la que nadie les había hablado fueron los responsables de que el clan tirase su inversión inmobiliaria a la basura. 7. El ente 1981. La película. Como si el acoso sexual de los pueblerinos de Perros de Paja no fuera suficiente, la pobre Bárbara Hershey encarna aquí a una mujer violada repetidas veces por una misteriosa criatura invisible. A Martin Scorsese, esta película le encanta. La historia real. En 1974, la californiana Doris Viter recurrió a la ayuda de investigadores paranormales para acabar con los abusos que sufría a manos de un poltergeist. Según los cazafantasmas, en la casa de la víctima se documentaron fenómenos extraños tales como luces encendiéndose y apagándose y objetos que se desplazaban sin causa aparente. 6. Henry, retrato de un asesino 1986. La película. Tan brutales eran los asesinatos reflejados en esta cinta por el director John M. Naughton que Henry pasó varios años en cuarentena antes de llegar a los cines. Nadie se atrevía a estrenarla. La historia real. Los protagonistas del filme están basados en 2 personajes reales: Henry Lee Lucas, psicópata que asesinó a 11 personas, y su compinche Otis Toole. En la vida real, Lucas afirmó haber matado a más de 600 personas, aunque eso se debería más bien a que, con cada supuesta confesión, un departamento de policía ávido de cerrar casos mejoraba las condiciones de su vida en prisión. 5. Inseparables 1988. La película. La relación entre los gemelos Elliot y Beverly Mandleun Jeremy Irons desdoblado siempre ha sido bastante enfermiza, a lo cual no ayuda nada el hecho de que ambos trabajen como ginecólogos. Pero cuando Beverly, el miembro más frágil de la pareja, se enamore de una de sus pacientes, la cordura de ambos se desplomará llevándoles a extremos homicidas. La historia real. En 1975, los hermanos gemelos y ginecólogos Stewart y Kirill Marcus fueron hallados muertos en el apartamento que compartían en Manhattan.
La pareja, que atendía en su clínica a la creme de la alta sociedad neoyorquina, había fallecido a causa del síndrome de abstinencia a los barbitúricos, y su piso de lujo semejaba un vertedero lleno de restos de comida. La periodista Linda Wolfe, antigua paciente de ambos, documentó su caso en el libro de reportajes El profesor y la prostituta. 4. Drácula de Bram Stoker 1992. La película, al ofrecernos su visión del conde transilvano y chupasangres, Francis Ford Coppola optó por un ángulo poco explotado en el cine, centrando la película en el pasado del vampiro como señor feudal y terror de los turcos. La historia real. Construyendo a su famoso personaje, Bram Stoker se fijó en la figura de Vlad III el Empalador, príncipe de Valaquia. Conocido tanto por su buen trato al campesinado en Rumanía, se le considera un héroe nacional como por su crueldad hacia el enemigo, con el que gustaba de preparar pinchitos otomanos. Este aristócrata balcánico fue apodado en vida Drácula, que quiere decir hijo del dragón. Por cierto, uno de sus archienemigos fue el rey de Hungría Matías Corvinus. ¿Te suena de algo? 3. Open Batter 2004. La película, abandonado de mala manera por los pilotos de su yate, un infeliz matrimonio queda atrapado en un arrecife del Caribe. Como si estar aislados en alta mar y rodeados de superficies cortantes no fuese lo bastante malo, los dos pronto se ven rodeados de tiburones con hambre atrasada. La historia real. Un despiste fatal causó la muerte, en 1998, del matrimonio Lonergan. El grupo de turistas con el que recorrían la Gran Barrera Australiana, el arrecife de coral más grande del mundo, se olvidó de recogerles, y ambos desaparecieron sin dejar rastro. 2. El exorcismo de Emily Rose 2005. La película El juicio por homicidio contra un sacerdote Tom Wilkinson, presunto responsable de la muerte de una joven, se convierte en una encrucijada donde se unen la fe, la superstición, los fenómenos paranormales y la imprudencia temeraria. La historia real. Mientras que en la película no queda claro del todo si Emily Rose estaba poseída por Satán o solo padecía una forma rara de epilepsia, la joven alemana Anneliese Mitchell era, muy probablemente, una enferma mental que se mató a sí misma de hambre con la connivencia de un sacerdote y de sus propios familiares al interpretar sus crisis alucinatorias como ataques del maligno. 1. Zodiac 2007. La película. Quienes esperaban que David Fincher volviese por sus fueros destrozones en este filme se equivocaron. Analítica y meticulosa, la película describe cómo varias vidas quedan hechas trizas al enredarse en la investigación de unos asesinatos en serie. La historia real. El dibujante Robert Graysmith Jake Gyllenhaal en el filme echó realmente por la borda su vida privada tratando de descubrir la identidad del asesino del Zodíaco, un psicópata que mató a al menos 5 personas en San Francisco y sus inmediaciones a finales de los 60. Aunque Graysmith afirmó haber encontrado al criminal, como refleja el filme, las pruebas de ADN en las cartas que éste enviaba a la prensa descartaron a su sospechoso. Los asesinatos del Zodíaco, por cierto, inspiraron la figura de Scorpio, el enemigo de Clint Eastwood en Ariel Sucio.